Bueno, queríamos conversar en este programa sobre la jornada del paro que se había convocado para este miércoles. Por eso hemos invitado a Victoria Cervera, la titular de CITEPSA. Vamos a aprovechar obviamente para que nos cuente un poco qué evaluación han hecho de esta medida de fuerza y qué niveles de adhesión ha tenido en el sector educativo. Pero además vamos a hablar un poco de la cuestión salarial, así que le agradezco mucho haber venido, ha sido muy amable. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, ¿qué evaluación han hecho de esta jornada del paro? Sí, nosotros desde CITEPSA hicimos una adhesión al Plan de Lucha Nacional porque estamos convencidos de que hay que demostrar que los docentes, los trabajadores, no estamos de acuerdo con las medidas, con las políticas económicas, educativas que hay tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Esto nos ha llevado a tomar la decisión de adherir a este plan de lucha con un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Así que bueno... ¿Qué niveles de adhesión han estimado ustedes? Sí, nosotros hemos visto una diferencia sustancial entre el turno mañana y el turno tarde, seguimos haciendo los relevamientos, pero hubo menos acatamiento en la mañana, calculamos un 35%, no así en la tarde, un 45%, y esto es bastante dispar, varía de escuela a escuela. Tenemos escuelas con el 100% de acatamiento y escuelas en donde hay 2 o 3 docentes nada más adherido al paro, pero en un promedio es bastante importante el acatamiento. Esto demuestra que los docentes han comenzado a reaccionar ante el avasallamiento que estamos sufriendo los trabajadores, en especial los docentes, y que están reaccionando, ¿no? Que la luna de miel por la cual estaban transitando, esperando que la situación económica cambiara, les está significando no poder cubrir necesidades básicas. Entonces ya hay una reacción, ya son los mismos docentes que plantean, y bueno, hoy no pudimos hacer la medida porque no nos enteramos a tiempo, pero ¿cuándo es el próximo paro? Esto habla a las claras de que ya hay una reacción en los trabajadores. Se han cerrado, usted me va a decir de qué manera y cómo, las negociaciones salariales en Salta. Se supone que están por encima, me parece que por muy poco, pero más o menos acompañando lo que ha sido el índice de inflación. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Sí, nosotros y todos los sectores que estuvimos sentados en la mesa no compartimos este mensaje que envía el gobierno de que estamos en un 139% de actualización salarial en el año. La realidad es que tuvimos hasta septiembre un 63% de actualización y hasta diciembre un 75%, con una proyección del índice inflacionario del 110. Esto nos deja 35% por debajo de la inflación, sin tener en cuenta la devaluación que hubo a principio de año de los salarios, que es una pérdida del 30%. ¿Qué sucede? ¿Por qué la diferencia de mensajes con el gobierno y con los sindicatos, ¿no? El gobierno incorpora en estos cálculos la deuda de un 82% que teníamos el año pasado, que sea la última paritaria se había realizado en octubre, y teníamos que llegar al 212%. Y entonces esa diferencia que se había comprometido el gobernador a cubrirla, la incorporan este año como parte de las actualizaciones, y eso no es actualización, eso es deuda. También incorporan para todos los sectores, centralizada, salud, incentivo docente, que es algo propio de los docentes. Entonces van sumando todos los aportes que le van haciendo a los distintos sectores, y por eso llegan a un número tan elevado de bolsillo que no es real. El efecto cajero que lo vive el trabajador cuando va a cobrar su salario, lo entiende así y lo vivencia así. Por ejemplo, este 4% para octubre significa sobre el básico, en un cargo testigo, un docente de 10 años, significa 7.780 pesos. Al básico, por supuesto, eso se apantalla a los otros ítems y uno dice, bueno, ¿cuánto será?
porque en el salario docente es muy importante la antigüedad. Un docente entre 10 y 13 años tiene un 60% más sobre el básico, pero a la cuenta final significan 22.000 pesos. Entonces, este es el problema y que nosotros estamos planteando ante las autoridades. No podemos seguir calculando nuestro salario a diciembre del 2023, o sea, los incrementos se hacen sobre ese salario, sobre el último del año anterior. Lo que estamos pidiendo es que sea al mes inmediato anterior, como es la inflación. La inflación es acumulativa, lo nuestro no. Por supuesto no hemos tenido respuesta al respecto. En realidad ha sido bastante álgida la discusión, estábamos en plena negociación, las diferencias entre los distintos sectores que nos habíamos reunido a la mañana y lo que proponía el gobierno, un 3, 4, 5 y nosotros pedíamos 10, 10 y 10 hasta enero. Nos dijeron que era imposible, que nos daban un bono, que en vez de darlo en 2 partes, nos daban un bono en enero. Se le manifestó que no íbamos a una mesa paritaria a tratar un bono. Nos respondieron que el gobernador era decisión del gobernador. Nosotros dijimos vamos a continuar, hacemos otras ofertas. Decidimos dejar enero afuera y pedir 999, o sea un 27% para acercarnos un poquito al índice inflacionario. Se fueron los secretarios de Estado, a los 2 minutos bajaron los ministros y nos dijeron se acabó la negociación, lo hacemos por decisión administrativa. Insistimos en que estábamos negociando y que podíamos ver otras posibilidades porque entendemos que la provincia tiene dificultades, que está sufriendo una extorsión desde el gobierno nacional también con las finanzas, pero bueno, también el trabajador no puede ser el que lleve toda la carga de estos ajustes con la recesión que hay y con la inflación que hay. Además de los tarifazos que hay, ¿no? En este sentido, digamos, se ha empezado a conversar de las perspectivas presupuestarias para el año que viene, digamos, porque se ha empezado a trabajar ya en el presupuesto. Sí. Digamos, en base de esto, digamos, ¿cómo miran ustedes la elaboración del presupuesto educativo, obviamente? Sí, el problema que nosotros tenemos es que estamos negociando en base a la desinformación. Lo que sabemos es lo que se ha planteado en el Congreso, un punto menos en el PBI para educación. Esto significa una desinversión enorme de educación y que por supuesto esto va a repercutir en Salta. Pero nosotros números concretos, cuánto es lo que va a destinar la provincia a educación, cómo se va a distribuir eso, sabemos que mucho del presupuesto va a salarios, pero también tenemos problemas importantísimos en el sistema. Tenemos escuelas que no están recibiendo mantenimiento, tenemos serios problemas de agua en distintos departamentos, tenemos el problema de la vacunación. Bueno, eso se ha solicitado tener una paritaria sectorial porque las problemáticas que nosotros planteamos a el gobierno desde educación no son las mismas de los otros sectores de salud, descentralizada, etcétera. Entonces necesitábamos sentarnos a trabajar con el ministro de la cartera, con los secretarios de Estado y ver cuáles eran las soluciones posibles a estas problemáticas. Usted mencionó hace un rato el incentivo docente. Porque digamos hay unos procesos judiciales en marcha, digamos tanto la provincia como algunos otros sectores, creo que CETERA ha hecho algún planteo a nivel nacional, no sé si ustedes han hecho algún tipo de planteamiento, de presentación, pero ¿qué va a pasar con esto? Digamos, ¿lo va a asumir ya definitivamente el gobierno de la provincia, lo va a incorporar al presupuesto? ¿Qué saben? Bueno, CITESA preguntó en su petitorio, en la primera reunión, planteamos que nos den información cómo era el estado de situación de las acciones legales que había iniciado la provincia y sobre las cuales nosotros compartíamos que lo tenía que hacer la provincia. Bueno, nos dijeron que sí, nos iban a dar una información, esto no sucedió. Al finalizar ya cuando el gobierno tomó la decisión administrativa le expresé al ministro Camacho que necesitábamos respuestas al respecto y nos dijo la norma dice hasta diciembre y ahí se acabó. Bueno, esa fue la respuesta, así que lo que asumimos es que
Fondo compensador transitorio que venía a reemplazar el incentivo docente llega a diciembre y bueno, lo discutiremos en enero, me imagino. Porque en principio no se ha vuelto a hablar, por lo menos a nivel nacional, de esta cuestión, ni qué va a pasar en el presupuesto nacional del año que viene. No está incorporado, no está incorporado el incentivo docente, como así un montón de fondos que vienen a paliar necesidades, sobre todo en las provincias del interior, no está incorporado, pero bueno, como el gobierno de la provincia decidió asumirlo, pero lo asumió como un monto fijo, sin actualización y de manera transitoria. Entonces, esto cuando la Nación decide dejar de abonar el incentivo docente, que era un equiparador para todas las jurisdicciones, representaba un 15% de nuestro salario. Hoy el fondo compensador representa un 2%. Por eso nosotros decíamos, bueno, por lo menos queremos que lo actualicen, pero no, tuvimos esta respuesta bastante dura. La ley dice hasta diciembre y ahí se acabó. Bueno, los sectores de la educación están muy preocupados por lo que se supone que va a ser el presupuesto educativo nacional, ¿no? Bueno, por lo menos han manifestado cierto nivel de preocupación, y en las provincias también, porque esto es directamente proporcional, digamos, se repercute inmediatamente en las provincias. Así es, por eso es el plan de lucha que era hoy en todo el país, con distintas estrategias, y es justamente reclamando el financiamiento a las universidades, reclamando el financiamiento para educación, para todo el sistema educativo, y bueno, y también reclamando avances que están teniendo sobre, por ejemplo, la ley de esencialidad, este proyecto que está a medio camino, que avanza sobre derechos de los trabajadores, que son los derechos a peticionar, a reclamar ante las autoridades y manifestarse, sobre los sindicatos y también sobre las leyes previsionales que van avanzando paulatinamente y que nos van quitando derechos adquiridos. Esto es una preocupación alarmante que tenemos todos los docentes y que estamos en una incertidumbre permanente porque hoy no pasa nada, hay rum, pero mañana de pronto se trata en el Congreso, hacen los consensos y los gobernadores de las provincias les van dando el apoyo con el voto directo o con la ausencia o con la abstención en el Congreso. Esto nosotros también se lo hemos planteado a los ministros, queríamos saber cuál es el posicionamiento de la provincia, pero bueno, tampoco tuvimos respuesta. Le agradezco mucho haber venido, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hacemos la pausa y volvemos en el próximo bloque. Seguimos hablando de estos 41 años de democracia que se cumplen este 30 de octubre. Ya volvemos.